Gusto de saludarlos como cada domingo. Pues fíjate que hace 120 años, el 3 de noviembre de 1896, un candidato, William McKinley, llegó a la presidencia de Estados Unidos también. William McKinley se caracterizó desde su discurso como congresista por tener un carácter de políticas proteccionistas para el mercado norteamericano. Y obviamente en estos discursos aludían precisamente a un desequilibrio en los intercambios comerciales entre México y Estados Unidos, incluso desde el primer intento de tratado de comercio que se realizó o que se intentó entre México y Estados Unidos en 1883. William McKinley fue parte de aquellos congresos que intentaban, por un lado, que México abriera su mercado hacia Estados Unidos, pero había algo en particular. Lo que buscaban era que los países del Caribe, de Latinoamérica y México en particular, constituyeran más que un mercado libre, un mercado preferencial para los intereses y las necesidades de Estados Unidos. William McKinley, que finalmente fue asesinado antes de concluir su periodo, pues llegó a crear desde su puesto, de su posición como congresista republicano, lo que se conoció como la tarifa McKinley. Esta tarifa McKinley tuvo estas características: crear un impuesto, una tarifa que castigara más los productos de origen europeo y origen mexicano, es decir, tratar de proteger el mercado norteamericano ante el ingreso de mercancías tanto de agrícolas, ganaderos, como mineros también, que pasaban a Estados Unidos. ¿Cuál era la discusión que incluso desde 1883 se daba? Era que finalmente había un comercio en el que México salía más beneficiado. Lo cierto es que el tratado que en aquel entonces se firmó en 1883 señalaba entre otras cosas que México introducía a Estados Unidos alrededor de 37 productos, todos agrícolas, y entonces de consumo inmediato para las necesidades norteamericanas, mientras Estados Unidos se beneficiaba de que en México debería de introducir 107 productos, pero casi todos tenían una característica: el 100% eran mercancías que iban dirigidas básicamente a la minería y a la agricultura. Esto tenía una implicación, y esa era la discusión de los congresistas, que mientras México y los empresarios lanzaban mercancías hacia Estados Unidos, estas eran de consumo inmediato, mientras las otras difícilmente iban a ser consumidas por una característica. Dice, en México hay dos clases de mexicanos: los empresarios, que son los inteligentes, los emprendedores, los que son racionalmente capaces, y los indios. No había más para ellos. Y esas comunidades de indios eran básicamente comunidades autosuficientes, y que entonces no tendrían que comprar nada de Estados Unidos. El mercado interno mexicano era muy limitado en ese sentido para lo que ofrecía Estados Unidos. Y eso solamente los productos norteamericanos podrían ser consumidos por un sector muy pequeño de empresarios. Bueno, estos discursos, estas frases tenían cierta razón de ser, pero como en todas las cosas, desde aquella época, desde ese pasado lejano de hace 120 años como el presente, siempre se le ha adjudicado a México el ser beneficiado por acuerdos, por los tratados, cuando la verdad de las cosas es que a la larga lo que se ha demostrado es que estos productos de básicamente bienes de capital, pues han sido siempre exentos de impuestos a la hora de ingresar. Y la otra, de que la mayor parte de los que utilizan estos y consumían estos bienes, pues eran empresarios norteamericanos también. ¿Qué es lo que pasó con la tarifa McKinley? Pues que perjudicó mucho a los mismos empresarios norteamericanos.
En aquel entonces, muchos que extraían metales que se utilizaban allá, sobre todo metales preciosos, pues se vieron bloqueados porque lo que exigía la tarifa McKinley es que pasaran ya beneficiados, no en bruto. Y esto pues obligó a que muchos cesaran sus trabajos, dejaran de instalar plantas de beneficio en Estados Unidos y que por el contrario, unos cerraran por completo y otros optaran por definitivamente llevar a cabo los trabajos de beneficio dentro del territorio mexicano. Lo que te quiero decir es que, entre otras pocas, los estados fronterizos siempre han sido muy sensibles a estas épocas de procesos electorales, porque son los que de inmediato resienten lo que va a suceder, la forma en que se va a controlar el mercado, el paso de las mercancías sobre la línea fronteriza. La frontera se ha utilizado para muchas cosas, desde organizar, digamos, revoluciones, grupos políticos que buscan en Estados Unidos ser apoyados por otros sectores políticos norteamericanos, en fin. Pero lo que vemos de ese 120 años, con William McKinley como candidato y después como presidente de la República, a Donald Trump, es que hay un permanente uso de un lenguaje que va orientado a lanzar diatribas contra la población mexicana. Como esta que te decía, había dos grupos de mexicanos, los empresarios y los demás, los grupos indígenas. Y también la situación del avance que se ha logrado en materia económica, un país que admite ser líder a nivel mundial y que lo mejor que puede llegar a hacer es estar bien con sus vecinos, porque estar mal con un vecino es de altísimo riesgo. Cuando se dice que ayudan, pues quién sabe, pónganlo entre comillas, porque mira cómo nos pusieron a chambear, a evitar que se sembrara la marihuana, a evitar que que hubiera trasiego con esos estupefacientes que tienen mercado creado allá de aquel lado de la frontera, y nos agarraron de sus empleados, nos ocuparon al ejército, nos ocuparon a la marina, nos ocuparon a las policías que podían estar destinadas a otro tipo de actividades, y luego auspiciaron con su demanda los norteamericanos el que se sembrara más marihuana, el que se produjera más droga, y en el trasiego se queda la mayor parte y nos contaminaron ya a nuestra gente. Ya se creció enormidades la población de consumidores por culpa de un proceso económico que tuvo lugar. Fíjate que a propósito de este proceso electoral que acaba de terminar... Nos suben la frontera, nos ponen el muro, que se vayan al diablo, de todas maneras les va a entrar la marihuana por No, y además acuérdate que en este proceso electoral votaron en varios estados la legalización del consumo para fines recreativos y medicinales de la marihuana. Y necesariamente, si se está regularizando esto, tendrá que regularizarse la siembra también, porque ¿de dónde se van a abastecer? A eso voy. Ellos son los principales productores. ¿Qué va a pasar cuando se le, de alguna manera, lleve a un control y legalización y reconocimiento de los productores de la marihuana? ¿Qué va a pasar para los productores en México? Es decir, la frontera se va a cerrar por razones no tanto de seguridad nacional, sino por razones incluso ya económicas, de que ya se va a tener definido y obviamente legalizado la producción y el consumo en propio territorio norteamericano. No sabemos hasta dónde, pues, pero seguramente que va a afectar la producción también en México y en otros países de este tipo de estupefacientes. Lo más creíble es que haya logrado esta campaña que acaba de terminar, la campaña política, y el anuncio de que va a haber un cambio de gobierno y un cambio de sistema de gobernar en los Estados Unidos, que haya provocado la unidad. Mira qué halagador resulta escuchar, primero, como debe ser, al bombero principal, al presidente de la República, enfriando los sentimientos y conminando a que haya diálogo, a que no perdamos el rumbo los mexicanos, y junto con él los partidos, todos los partidos políticos sumados, el mismo Andrés Manuel López Obrador, por hablar de líderes en el ámbito político, los congresos igual, en el Congreso están las diferentes opiniones y todos coinciden en que debemos de estar unidos. Junto con ellos, el sector empresarial,
y había una piedra en el zapato ahí, los curas que estaban alebrestados y agitando a las masas para ir en contra del gobierno porque estaba enviando una iniciativa pues para atrás, la iniciativa para que también esté aceitado y lubricado el camino. Los sectores empresariales antes del proceso electoral ya estaban en procesos de plática y negociación sobre la necesidad de informar y aclarar mucho de lo que tenía que ver con el discurso lanzado por Donald Trump, en sentido de el Tratado de Libre Comercio, más que un tratado de libre comercio, hay que recordar que es de alguna manera el espíritu aquel del cual te hablaba, de exclusividad para Estados Unidos, de generar un mercado donde los tres supondrían que deben ser los beneficiados. Esto que sucede ahora en el caso mexicano, pues es inevitable, ¿no? De que de alguna manera los liderazgos tengan que dar el paso al frente y buscar la manera de realizar una negociación que resulte, si no del todo ventajosa, por lo menos no todo lo perjudicial que pudiera significar un discurso vociferante como el que hasta este momento había tenido Donald Trump. Y mientras que acá en México notamos, se advierte pues el interés por unirse, allá en los Estados Unidos van tras la desunión, porque ya surgió el gobierno y tanto brinco, estando el suelo tan parejos y perdieron los demócratas. A los demócratas no les va, le están acusando de que son los latinos los que están haciendo el alboroto. Sin embargo, han detenido, por ejemplo, la manifestación esta prometida por los Ku Klux Klanes, o sea, la ultraderecha de los Estados Unidos, que se había anunciado saldría a la calle en una manifestación. Pues durante todo el mes, durante todos estos días les han dicho que no, ya, y no va a ser durante noviembre, ya la posponen hasta el 3 de diciembre porque no está la harina para bollos, pues definitivamente van a provocar el choque de masas y ahí se advierte que no son solamente las masas, son detrás de ellos, moviendo la cuna, los grandes intereses de los Estados Unidos. Claro. Hay intereses tal vez en el más viejo modelo de la política norteamericana, lo que son los intereses supremacistas, raciales y demás. Religiosos, incluso de la década incluso de los 60, que es el momento más crítico en el que se llegó a presentar. Ahora, pues, hay que recordar que la misma noche del proceso electoral, los republicanos, sobre todo los congresistas republicanos, salieron al paso porque los mercados estaban teniendo severos problemas en la noche madrugada de ese día. Y salieron al paso señalando de que lo que se planteaba Donald Trump era simple y sencillamente imposible llevarlo a cabo. Sin embargo, él sigue todavía montado en su macho. Cada vez que abre la boca para manifestar que va tras esos objetivos que estuvo prometiendo en la campaña. Es sencillo. Va a seguir con su discurso y ¿quién va a ser el responsable si le niegan que llevar a cabo lo que él ofrece? Los congresistas, ¿no? Es decir, va a pasar la pelota, la bola que él debería resolver, se la va a pasar a otros. Maestro, muchas gracias. No, gracias a ti. Vamos a ir al corte y regresamos con más.